Los estados, al firmar los tratados internacionales, dan facultades a la comunidad internacional para determinar si se violan los derechos humanos. El derecho a la vivienda no puede separarse de otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, los derechos laborales, el derecho a la tierra, el derecho a la educación, el derecho al agua y el derecho a la participación, entre otros. Todos los derechos son interdependientes y hacen parte del concepto vivir con dignidad. ¿En qué consiste el derecho humano a una vivienda adecuada? Aun cuando existe gran diversidad de culturas y necesidades de vivienda, existen elementos universales en el concepto de vivienda adecuada. Ellos son: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gasto soportable, habitabilidad, asequibilidad, lugar, adecuación cultural. La seguridad jurídica de la tenencia se refiere a que toda persona debe gozar de cierto grado de seguridad jurídica como protección contra el desalojo, el hostigamiento u otras amenazas. La disponibilidad de servicios materiales, facilidades o infraestructura se entiende como servicios necesarios que debe tener toda vivienda para la comodidad, la seguridad, la salud y la nutrición. Igualmente, el Estado debe garantizar acceso permanente a los servicios de electricidad, de gas, agua potable, eliminación de desechos y drenaje. Gasto soportable. Quiere decir que los gastos de vivienda no deben impedir ni comprometer la satisfacción de las necesidades básicas. El gasto debe ser proporcional al ingreso familiar. Cuando hablamos de habitabilidad en el marco del derecho a la vivienda, hablamos de que la vivienda debe tener condiciones mínimas adecuadas en torno a el espacio, las comodidades, la protección que ofrece a los habitantes, así como la salud o condiciones de salubridad. Esto quiere decir que las dimensiones de la vivienda deben ser suficientes para la cantidad de personas que en ella viven. La estructura de la vivienda debe ofrecer resguardo a los habitantes de los factores ambientales. La vivienda no debe tener riesgos estructurales que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas que habitan. Y por último, también ofrecer protección en torno a los vectores de enfermedad o cualquier riesgo en ese sentido que pueda existir en el ambiente. Cuando hablamos de asequibilidad, supone dentro del contexto del derecho a la vivienda que todas las personas, independientemente de su condición, tienen la posibilidad o deben de tener la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Esto supone que el Estado debe brindar condiciones preferenciales para que grupos poblacionales vulnerables, como personas de la tercera edad, niños, jóvenes, enfermos, etcétera, puedan adquirir una vivienda digna. Otro punto importante a la hora de hablar del derecho a la vivienda tiene que ver con el lugar donde ésta se encuentra o su ubicación. La vivienda debe estar ubicada en un sitio donde exista acceso a las instalaciones comunitarias básicas o servicios básicos, tales como salud, educación, trabajo, comercio, etc. Un elemento fundamental a la hora de hablar del derecho a la vivienda está relacionado con la adecuación cultural. Cuando hablamos de adecuación cultural, estamos hablando de que la vivienda debe estar acorde con la realidad de la población que habita en ella. Esto supone que tanto los materiales como la distribución del espacio de la vivienda deben ser propios de la cultura donde está inserta y debe sobre todo facilitar que las actividades cotidianas de los habitantes sea posible realizarlas de forma adecuada. Como derecho constitucional, el derecho a la vivienda es un derecho que nosotros, como ciudadanos, podemos exigir a las autoridades. Y tenemos varias formas de hacerlo, a través de la organización y la movilización
para reclamar a las autoridades el cumplimiento de algún proyecto de vivienda que no se haya realizado o mejorar viviendas que no hayan entregado y estén deficientes. También tenemos los distintos recursos judiciales. Podemos acudir a los tribunales vía amparo constitucional, podemos ejercer acciones de cumplimiento de contratos, si tenemos contratos donde el Estado se ha comprometido a darnos una vivienda. Y lo más importante para hacer exigible el derecho, lo más importante es que tengamos conciencia de que como ciudadanos y ciudadanas tenemos la posibilidad, uniéndonos, de lograr lo que nos proponemos, siempre y cuando presionemos a los entes y funcionarios que sean los responsables de cumplir con la obligación de la vivienda. Entonces, el derecho a la vivienda es un derecho humano que es exigible y podemos, cuando nos reunamos, organizar en nuestras estrategias de lucha la diversidad de formas con las cuales podemos conquistar el derecho a una vivienda digna, adecuada y que reúna las condiciones mínimas para que nuestra familia pueda vivir de la mejor forma.